Nuestra práctica de hablar en las reuniones. Una de las primeras características de los miembros del cuerpo de Cristo es que tenemos que ser aquellos que hablan en las reuniones, que hablan por Dios, ¿verdad? Algo que podemos ver en Apocalipsis 2:6 es que ciertamente nosotros tenemos que aborrecer las obras de los nicolaítas, las cuales el Señor también aborrece. Un nicolaíta son todos aquellos que tienen un sistema clérigo-laico. El clérigo quiere decir que uno habla y todos escuchan. El cuerpo de Cristo no está compuesto solamente por puras orejas, sino que el cuerpo de Cristo está compuesto por miembros vivientes. Puesto que tenemos un Dios que habla, Él quiere también miembros que hablen, ¿verdad? Algo maravilloso, en 1 Corintios 14:26, dice que ciertamente cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene un salmo, tiene un himno, tiene una enseñanza, tiene una interpretación, ¿verdad? Y allí concluye Pablo diciendo, hágase todo para edificación. Si nosotros hablamos, es para edificar. En el versículo 31 podemos enfatizar el aspecto en que todos podemos hablar. Dice, porque todos podemos profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Primera de Corintios 14:31. Todos podemos profetizar uno por uno, a fin de recibir aliento, ¿verdad? En el versículo 3 podemos ver otro aspecto, ¿verdad? Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Si todos nosotros llegamos a ser miembros que hablan, cuando entre un indocto, entre un incrédulo a nuestra congregación, este va a ser convencido por el hablar de todos. Nosotros no tenemos otro fluir, no tenemos otra corriente, tenemos un mismo hablar, un mismo espíritu y un mismo bautismo. Fuimos bautizados por el Señor y lo único que podemos hablar nosotros es Cristo mismo. En el Salmo 42:7 se nos habla un aspecto maravilloso en cuanto a que un abismo llama a otro abismo. Esta interpretación quiere decir que cuando hablamos tenemos que hablar desde nuestro espíritu para tocar el espíritu de las personas, ¿verdad? Cuando somos creyentes que venimos a la vida de iglesia, comenzamos con muletillas. Estas muletillas, hermanos, principalmente es el aspecto de que nos preparamos para hablar, ¿verdad? Y nos levantamos. Amén, hermanos, tengo un versículo. ¿Lo lees? Lees la nota. Estas llegan a ser muletillas que durante algunos años podemos utilizarlas, durante un lapso de tiempo. Pero estas muletillas nos tienen que ser quitadas conforme van pasando los años. No podemos tener 20 años en la vida de iglesia y poder seguir utilizando las mismas muletillas, hermanos. Puesto que el Cristo que se ha añadido en nosotros ha llegado a ser un disfrute para nosotros y Él tiene que fluir desde el trono como un río de agua de vida. A fin de que cuando abramos nuestro ser a Él, abramos nuestra boca, podamos regar a otros. Todo, hermanos, lo que se hace es para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor está edificando su cuerpo a fin de Él tener una morada, de Él tener una habitación. Depende de nosotros que seamos aquellos que lo aman lo suficiente, ¿verdad? Así como lo dice que pues ciertamente, oye, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Y bueno, amarás al Señor tu Dios. El primer principio que tenemos que tener es amar al Señor nuestro Dios. Si tenemos tal apreciación por nuestro Cristo maravilloso, podemos llegar a ser estos que hablan en las reuniones. Tenemos 4 aspectos, hermanos, para preparar una profecía, los cuales quiero desglosarlos, tomar un poco de tiempo para desglosarlo y que podamos comenzar a practicar en cuanto a la redacción de las profecías. Número 1, que esté fundamentada con un principio, con un versículo bíblico, hermanos. Tenemos que tener como fundamento la Biblia. La Biblia, hermanos, es el fundamento que debemos utilizar para la redacción de nuestras profecías. El segundo aspecto, que todo esto, hermanos, tiene que estar revelado, ¿verdad? Tiene que estar en base a la revelación divina, la cual es la economía de Dios. Todo lo que nosotros hablamos tiene como fin impartir Cristo, hermanos. La economía de Dios, sabemos que Dios está en Cristo y Cristo se imparte en nosotros mediante el Espíritu. El Dios triuno se imparte en nosotros y nos llena y nos satura y se mezcla con nuestro espíritu. Hermanos, es la economía de Dios de una forma resumida, ¿verdad? Tenemos el tercer aspecto en cuanto a contener alguna experiencia. Contener alguna experiencia es que podemos hablar alguna porción, ¿verdad? Pablo hablaba de muchas experiencias, pero nosotros tenemos que tener tales experiencias, hermanos, con el Señor. También tenemos que ser aquellos que echan raíces en el Señor. Tenemos que ser aquellos que tienen raíces, ¿verdad? Y estas experiencias se dan después de que pasamos un tiempo con el Señor. Cuando pasamos un tiempo con el Señor, vamos a tener experiencias con el Señor.
Hay algunas cosas que no pueden ser contadas, porque son cosas que solamente pasan entre Dios y nosotros. Esas son cosas secretas que tenemos que atesorar, que tenemos que amar y apreciar, hermanos. Pero el siguiente aspecto es que hay algunas cosas en nuestra experiencia que podemos ciertamente hablarla en las reuniones. Este es el tercer aspecto en cuanto a la redacción de una profecía. El cuarto aspecto es hablar con el ejercicio del Espíritu. Así como le dice el Salmo 42:7, ¿verdad? Que un abismo llama a otro abismo. Me ha tocado estar en algunas reuniones donde se levantan algunos hermanos, amén hermanos, y comienzan a leer. Pero siento alguna pena por algunos de ellos, puesto que son hermanos que tienen 40 años viviendo la vida de iglesia, 30 años viviendo la vida de iglesia, hermanos. Necesitamos quitar todas estas muletillas y tener tal ejercicio del Espíritu a fin de impartir Cristo en otros. Y que cuando seamos aquellos que se levantan en las reuniones a fin de proclamar al Señor, hermanos, seamos aquellos que tocan el Espíritu de otros. Seamos animados, hermanos, puesto que si nosotros hablamos, el cuerpo de Cristo es edificado. El Señor nos habla acerca de lo que Él ha dado, ¿verdad? Dice en Efesios 4:11 y 12, lee. Y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y pongan atención en esta cláusula, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tenemos ninguna otra meta más que la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? Que el Cristo maravilloso, con todos sus elementos, como la buena tierra de Canaán, hermanos, se está impartiendo hoy en nosotros a fin de que el cuerpo sea edificado. Tenemos que ser creyentes que maduran en ese tiempo, que tienen un crecimiento en vida a fin de que el Señor pueda regresar. Que tengamos tal visión y tal apreciación, hermanos, por hablar y ser aquellos que hablan en las reuniones. Tenemos un Dios viviente, pero ahora, hermanos, Él ha llegado a ser el Dios que ha resucitado. Él está en resurrección, pero algo precioso es que Él está en ascensión. Y en tal ascensión, hermanos, en tal resurrección, Él quiere introducirnos hoy a nosotros. Pasemos un tiempo con nuestro amado. Amémosle a tal grado de que podamos tener una apreciación por Él, hermanos, y que Él pueda llegar a ser nuestras experiencias diarias para que tengamos algo para hablar en las reuniones. Y que nuestro único hablar, hermanos, sea Cristo y solamente Cristo. Nosotros no tenemos ninguna otras enseñanzas más que la economía de Dios, la cual es Dios mismo impartiéndose en nosotros. ¡Qué maravilla! Alabado sea el Señor.